Hoy queremos predicar este mensaje de la palabra del Señor que hemos titulado Divisiones en la Iglesia. Divisiones en la Iglesia. Lo primero que tenemos que considerar a la luz de la Escritura es que no toda división es satánica. Porque siempre se habla y se dice que el primer divisor es Satanás el diablo y que Jehová lo reprenda. Pero cuando vamos a la Escritura tenemos que considerar lo que dice la palabra. Y es que no toda división es satánica, sino más bien hay divisiones que son necesarias. ¿Hay alguien aquí? Hay divisiones, dije, que son necesarias. De hecho, Dios en su palabra dividió muchas cosas. Número 1, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, verso 4, vemos a Dios haciendo una división entre la luz y las tinieblas. Es decir, que no toda división es satánica. Hay divisiones que son necesarias. Reitero, repito, Génesis capítulo 1, verso 4 dice que Dios dividió, hizo una división entre la luz y las tinieblas. De la misma manera, en Éxodo, en el capítulo 14, verso 16, Dios le entrega una orden a un hombre llamado Moisés. Dios le dice a Moisés: necesito que te pare frente al mar rojo y lo dividas. Mire qué interesante, Dios dándole la orden al ser humano que divida unas cuantas cosas. Eso nos enseña claramente que no toda división proviene de Satanás el diablo. Es más, hay divisiones que son necesarias. En 2 de Corintios capítulo 6, verso 14 al verso 17, Dios mandó a su iglesia a no unirse en yugo desigual. Se lo voy a leer. Eso aparece en 2 de Corintios, repito, capítulo 6, verso 14 al verso 17. La Biblia dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y el templo de los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Es decir, que Dios le hace un llamado a su pueblo a la división. Porque el pueblo de Dios no puede unirse con cualquiera. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso lo dije al principio. Hay divisiones que son necesarias. En 1 de Corintios capítulo 5, verso 1, vemos a Dios mandando al hombre, a la iglesia, a no juntarse con hermanos de doble vida. En esta parte el mensaje se pone tenso. La Biblia dice en 1 de Corintios capítulo 5 verso 11, dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho. A alguien le estoy predicando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? O ladrón, con el tal ni aún comáis. Mire qué interesante. Es decir, que no toda división proviene de las garras de Satanás el diablo y que Jehová lo reprenda. Hay divisiones que Dios necesita que ocurran. Hay divisiones, dije, que Dios necesita que ocurran. Es más, hay divisiones que son necesarias. Porque usted y yo como cristianos, ¿cuántos son cristianos aquí? No se puede juntar con cualquiera. Hay gente que le hace mal a otro. De hecho, hay gente que tenía buenas costumbres hasta que se juntó con un hermanito, entre comillas, en la misma iglesia. ¿Cómo es posible eso? ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora?
Por lo tanto, no toda división proviene de Satanás el diablo. Dios está buscando que su iglesia se divida de lo malo, de lo que no tiene que ver nada con el Señor, ni con su obra, ni con su palabra. Por eso la Biblia dice: apártense, por favor, pueblo mío, apártense de eso. Vamos, ¿cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? El tema de hoy se llama divisiones en la iglesia. Divisiones en la iglesia. Hay una división que sí es peligrosa. ¿Escuchó eso? Hay una división que sí es peligrosa. Y esa división tiene que ver entre Cristo y su iglesia. Porque cuando la iglesia se aparta de Cristo, cuando todo aquel que ha recibido el perdón de sus pecados, cuando todo aquel que ha sido lavado a través de la sangre de Jesucristo, se le ocurre apartarse, dividirse, soltarse de Jesucristo, va a tener problemas. Esa división es peligrosa. Y Jesucristo habló sobre eso. Jesucristo habló sobre muchos cristianos que pueden llegar a dividirse de Jesucristo. Eso está escrito en Juan, en capítulo 15, verso 5 al verso 6. Jesucristo dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, sinónimo, divididos de mí, nada podéis hacer. Verso 6: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, porque todo aquel que se divide de Jesucristo se seca. A alguien le estoy predicando en esta hora. El peor error que un cristiano, un creyente puede cometer es dividirse de Jesucristo. Pero no solamente dividirse, apartarse, separarse de Jesucristo, de la persona de Jesucristo, sino más bien también de su propia iglesia. Adórale que Cristo vive. Lo voy a volver a leer. La Biblia habla que hay una división peligrosa, y esa división se refiere al momento en el cual el creyente se divide, se aparta, se desconecta de Jesucristo. Cristo dijo en Juan capítulo 5 Juan capítulo 15 verso 5 al verso 6. Cristo dijo: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará o lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Todo aquel que se divide de Jesucristo se seca y está expuesto a la perdición eterna. Pero gloria a Dios en esta hora, que Dios nos trae esta palabra, porque si hay algo que Dios está buscando, es que todo aquel que es creyente permanezca unido, amalgamado a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero mire qué interesante. Jesucristo no solamente nos habla sobre la importancia que tiene el estar conectados a Jesucristo, la fuente de vida. Jesucristo el Salvador, aquel que te compró, que me compró a precio de sangre. ¿Cuántos dicen amén? El llamado no solamente es a estar conectados a Jesucristo, sino también a su obra, a su iglesia, a su cuerpo. Porque la Biblia dice que Cristo es la cabeza del cuerpo y el cuerpo es la iglesia. Y hay cristianos que supuestamente dicen: yo estoy conectado a Cristo, pero este asunto de congregarse es un asunto secundario para mí. Yo cuando tengo tiempo, es más, cuando me sobra el tiempo, porque lo importante es estar conectado a Jesucristo. Quiero decirle en esta hora que ese es un grosso error, es un grave error, porque todo aquel que está conectado a Cristo, por consecuencia está conectado al cuerpo. La cabeza es Cristo y el cuerpo es la iglesia. Todo aquel que tiene por cultura, por costumbre, el no congregarse y dejar de lado, postergar este asunto de pertenecer a la comunidad de fe, a la congregación, a la iglesia,
esa gente suele decir: lo importante es estar conectado con Cristo. Yo oro en mi casa, yo ayuno en mi casa, yo leo en mi casa, me congrego en mi casa. Es más, me bauticé yo mismo. Me doy yo mismo la Santa Cena. Todos los días ceno con el Señor. Lo hemos venido diciendo. Hay gente que se chala. Hay gente que por causa de la falta de conocimiento de la palabra se chala. Quizás el mensaje de hoy debió haberse llamado: hermanito, no te chales. Hermano, no te chales. Mire qué interesante. Por lo tanto, no solamente el creyente, el cristiano, tiene que estar conectado a Jesucristo, sino también al cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo es su iglesia. Y esa gente que tiene por cultura, por costumbre no congregarse, terminan apoderándose, apropiándose del Salmo 23, que dice: Jehová es mi pastor. A esa gente usted le pregunta, le dice: ¿dónde usted se congrega? ¿Quién es su pastor? Jehová es mi pastor. Mire qué interesante. La gente se aprovecha del pánico. ¿Cuántos dicen amén? Y la gente se toma para sí esa palabra. Y de esa manera la gente justifica diciendo que están unidos a lo más importante, que es Jesucristo. Jesucristo es aquel que te salvó. Jesucristo es aquel que te compró. Jesucristo es aquel que perdonó tus pecados. Pero hay algo que se llama el cuerpo de Jesucristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Todo aquel que ha sido alcanzado por Jesucristo necesita fungir, crecer, desarrollarse en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y esta gente suele decir: Jehová es mi pastor. Y cuando la gente muchas veces que pregunta y le dice: dígame quién es su pastor. No, yo a diferencia suya, Jehová es mi pastor. Muchas veces la gente no sabe qué responderle. Le dice: bueno, parece que tiene razón. Porque claro, la Biblia dice que Jehová es nuestro pastor. Mire qué interesante. De hecho, la Biblia habla de Jesucristo como el príncipe de los pastores. Mire qué interesante el título que tiene Jesucristo. Jesucristo es el príncipe de los pastores. Es decir, que hasta los pastores tienen un pastor. Se llama Jesucristo. El pastor de la iglesia a nivel mundial se llama Jesucristo. Pero eso no inhibe al cristiano, al creyente, de que tenga comunión, comunicación con el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Y la iglesia es importante. Hay que congregarse. ¿Cuántos dicen amén? Porque en la casa del Señor serás nutrido. Hay un lugar que era una iglesia que es conocido bajo el nombre Antioquía. Y la Biblia señala que en Antioquía habían profetas y maestros. Gente que tenía aporte espiritual. Mire qué interesante. Esa gente estaba en la congregación de Antioquía. De Antoquia, como diría un colombiano. ¿Cuántos dicen amén? En Antioquía, ahí habían profetas y maestros, gente que tenía aporte. Y esta gente, dice la Escritura, que estaban orando y el Espíritu Santo habló y dice: apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra a los cuales yo los he llamado. Dios habla, Dios ministra. Dios tiene un trato especial, específico en la iglesia, en la obra del Señor. Por eso que no tienes que acostumbrarte a desconectarte del cuerpo de Cristo. Si me dices que estás tan unido a Jesucristo, a su palabra, entonces por consecuencia tienes que estar unido a la iglesia, a la congregación. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Por qué no puedo entonces, pastor, estar unido solamente a Jesucristo y no estar unido a la iglesia? Porque una cosa es Jesucristo, aquel que te compró a precio de sangre, y otra cosa muy diferente es la gente que se parece a ti. Es la gente que está luchando por lo mismo que tú estás luchando. Es la gente que ha dejado el mundo atrás. Es la gente que tiene muchas veces las mismas pruebas, luchas, tribulaciones, pasiones, como dice Elías el profeta.
con las cuales constantemente está luchando, está peleando. Es más, la iglesia es un centro de entrenamiento. Todo aquel que se congregue en una iglesia donde haya palabra, a los pocos meses vas a comenzar a notar en ti el crecimiento, el desarrollo. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cuando la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia crece, avanza, se desarrolla, prospera. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Por qué no puedo estar unido a Cristo y separado de la iglesia? La respuesta está en la palabra que hemos leído en esta hora. Porque una cosa es que ames a Dios y otra cosa es que ames a la iglesia. Una cosa es que estés conectado con Dios y otra cosa es que estés conectado con la iglesia. Y esas dos van de la mano. En Mateo capítulo 22, verso 36 al verso 39. Un hombre religioso le hace una pregunta a Jesús para tentarlo, para probarlo. Y le dice: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el verso 39 dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mire qué tremendo eso. Es decir, que todo creyente no solamente debe amar a Dios, tiene que amar a su prójimo. Porque si no amas a tu prójimo, estarás en división. Adórale, que Cristo vive. ¿Qué significa la palabra prójimo? La palabra prójimo significa próximo, aquel que está cercano tuyo. Y no hablo de tu esposa, de tu esposo, ni de tu hijo. Esa gente que milita al lado tuyo, esa gente que camina contigo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor con todo tu corazón. Porque hay gente un tanto extraña en las iglesias, en las congregaciones, que dicen: yo amo a Dios con el alma, yo amo al Señor con el corazón. Pero el que está a mi lado, que se lo lleve el diablo. ¿Hay un problema ahí? ¿Tú estás haciendo división? Porque ese hermano que está al lado tuyo, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Fue comprado a través de la misma sangre con la cual te compraron a ti. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Eso, abraza a su hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y no solamente eso, necesito que ames a tu prójimo. Y no solamente que lo ames como a ti mismo. O sea, no es solamente amarlo, es amarlo como a ti mismo. Ya empezamos con problemas. ¿Cuántos dicen amén? Te amo, mi hermano, mi hermana. La amo. Es como ese dicho que hay cristiano. Yo no sé quién lo inventó. Y yo debo ser honesto, yo hasta el día de hoy no lo entiendo. Cuando la gente le dice a uno: lo amo en el Señor. No sé qué significa, lo amo en el Señor. Cada vez que a mí me dicen eso, yo digo: o sea que si no fuera por el Señor. Pastor, agradezca que tengo al Señor, porque lo amo. Pero solamente basta que se me salga el Señor. Mi oración es que a nadie se le salga el Señor en esta noche. Yo hasta el día de hoy no lo entiendo. Es más, yo no me expreso así, porque hay cosas que yo no la entiendo. Solamente que se dicen por tradición: lo amo en el Señor. ¿Por qué no sacas la palabra Señor? Porque en el fondo estás involucrando a Dios. ¿Por qué no sacas la palabra Señor y dice: mi hermano, yo honestamente a usted lo amo? De verdad que yo a usted lo valoro, hermano.
Aquí no se trata del Señor, se trata de mí. Es un sentimiento mío. Adórale que Cristo vive. A alguien le estoy predicando en esta hora. Lo amo en el Señor, porque si no fuera por el Señor, se me sale el gadareno. Mateo capítulo 22, verso 36 al verso 39. Un hombre, para tentar a Jesús, le hace una pregunta y le dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesucristo le responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo, pero no solamente lo vas a amar, lo tienes que amar como a ti mismo. Mire qué interesante. Tú no puedes solamente amar a Dios y no amar a tu prójimo. No puedes solamente estar unido a Dios y no estar unido a tu prójimo, es decir, a la iglesia. La palabra prójimo significa próximo, aquel que está próximo a ti. No solamente puedes venir a la iglesia, cerrar los ojos, conectarte con Dios, sino tienes la capacidad de conectarte con la gente que respira igual que tú. Adórale que Cristo vive. Pastor, ¿me podría repetir el título del mensaje? Por supuesto, si usted lo pide. El mensaje de hoy se llama Divisiones en la iglesia. Porque hay divisiones que se provocan en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Y me llama la atención porque cuando Cristo oró, mire, se cree que Jesucristo oró en el Getsemaní o probablemente en el aposento alto. Y Jesucristo no solamente oró para poder pasar la copa, para poder enfrentarse a la cruz del Calvario. Jesucristo en esos lugares tan importantes, Jesucristo también oró por la unidad de la iglesia. ¿Por qué Cristo ora por la unidad de la iglesia? Porque Cristo sabe, conoce muy bien el poder destructivo que tiene la división. Porque de nada sirve muchos creyentes, muchos cristianos, mucha gente nacida de nuevo, lleno del Espíritu Santo, pero todos peleados en la iglesia. Mire, hemos tenido la bendición de poder ampliar un poco la iglesia. Ahora hay puestos en este lugar. Hay gente que dijo: qué bueno, voy a poder sentarme más cómodo. Y otros dijeron: qué bueno, por fin me voy a desconectar de esa señora que se sienta ahí. A alguien le estoy predicando. ¿Cuántos dicen amén? Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Usted no puede estar unido a Jesucristo y dividido con la iglesia. Hay un problema ahí. Y se lo puedo decir con toda autoridad y con testimonio propio. ¿Se imagina yo como el pastor de la iglesia estuviese dividido de ustedes? Me quedaría en la casa. A pesar de que muchas veces hay gente insolente, atrevida, adórale que Cristo vive. De igual manera yo estoy unido a la iglesia. Es la iglesia que el Señor me colocó, me entregó para poder pastorear, enseñar. Adórale que Cristo vive. Adórale que Cristo vive. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? En Juan capítulo 17 verso 11 se cree que probablemente el Señor oró en el Getsemaní. Y oró no solamente porque iba a enfrentar la crucifixión. Jesucristo oró por algo muy importante. Jesucristo ora por la unidad de la iglesia. Días atrás predicábamos sobre la unidad. Como ya hablamos sobre eso, hoy día vamos a hablar sobre la división. Y la unidad nos permite hacer muchas cosas. Hay un lema por ahí que dice: el pueblo unido jamás será vencido. Y eso es cierto. Hasta cierta parte es cierto. Porque cuando el pueblo de Dios se une, suceden cosas. Es más, en Hechos capítulo 2 verso 1, la Biblia señala que los discípulos, los apóstoles, hombres y mujeres, aproximadamente 120 en número, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó con el Espíritu Santo a todos los que estaban ahí, pero unidos. Mire qué interesante. Es decir, que hay poder en la unidad.
Pero la división de la misma manera tiene el poder para destruir. La iglesia de Cristo jamás nunca podrá avanzar en división. Por eso que Cristo ora, esta oración es clave en los labios de Jesucristo. Jesucristo está orando por la unidad de la iglesia. Eso aparece en Juan capítulo 17, verso 11. Cristo dice: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿Para qué? Para que sean uno. Así como nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo sabe muy bien el poder destructivo que hay en la división. Hermano mío, por favor, usted no puede estar desconectado de la iglesia. Usted no puede estar dividido de la iglesia. La iglesia es importante. Este lugar es importante. Sus hermanos son importantes. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia es importante. Mire qué lindo respaldo. Por ejemplo, hay gente que en este tiempo, esta temporada, tuvieron que salir obligados a vacacionar. Y nuestros hermanos que salieron obligados a vacacionar tienen una iglesia que está orando por ellos. El día en que usted quizás se enferme, tiene un respaldo, una iglesia entera, enterita, orando por usted. Es un privilegio. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es importante no ser ermitaño espiritual. Porque hay cristianos que se vuelven ermitaños espirituales. Cómprate una laguna. ¿Cuántos dicen amén? Una isla. Todo cristiano tiene que estar unido a la iglesia. Ve que hay gente que muchas veces llega de otras congregaciones y traen esas mañas. Y dicen, a alguien le estoy predicando, y dicen: vamos a llegar al culto, nos vamos a sentar ahí, no saludes a nadie, solamente nos vamos a concentrar en nuestra comunión con Dios. Estás mal. Tienes que mirar a tu derecha, a tu izquierda y saludar. Dios te bendiga, mi hermano. Dios le bendiga a mi hermana. Aunque te miren raro, porque hay gente siempre. Siempre hay gente extraña en la iglesia. Pero independiente de eso, tienes que saludar. Si fuera por mí, hay varios a los cuales yo no saludaría. Gente rara no los saluda. Serio. Como Moai. Dios le bendiga, hermano. Pero hay que saludar. Yo no soy promotor de divisiones. ¿Cuántos dicen amén? Aquí la iglesia está unida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso Cristo oró al Padre y le dice: Señor, por favor, esta gente que tú me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿Para qué? Para que sean uno. No para que sean dos. Ve que muchas veces pasa en las iglesias que se forman bandos. Los santos allá, los super santos acá y los mega santos acá. No, aquí somos todos santos. Porque santo significa apartado para Dios y para el uso exclusivo de Dios. Todo aquel que ha sido comprado a precio de sangre es santo. Por eso el apóstol Pablo escribe carta y dice: saluda a los santos. Porque hemos sido sacados de este mundo pecador, perverso. Hemos sido comprados a precio de sangre. Y hoy tenemos el privilegio de ser la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, ¿cuántos levantan su mano y dicen amén, 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 amén? Y a su nombre. Somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, Cristo ora de esa manera, ora por la unidad. Padre, por favor, esta gente tan bonita que me has dado. Qué lindos son los evangélicos, sobre todo los que se congregan en Germán Ebbinghaus 0258, comuna de Puente Alto. Tan bonitos que son. Pero de igual manera, Señor, yo te ruego que tú los guardes en unidad.
Porque la división tiene el poder para destruir. Pero la unidad nos lleva a crecer, a avanzar. ¿Cuánto dicen amén a eso? La iglesia de Cristo tiene que estar unida. Ni siquiera el diablo trabaja en división. Mire qué interesante eso. Ni siquiera el diablo trabaja en división. Todos los demonios se cuadran frente a Satanás, el diablo. Y nadie murmura. Esa gente no murmura. Nadie pela a Satanás, el diablo. Esa gente sigue sometida. ¿Cuántos dicen amén? Adórale que Cristo vive. Por lo tanto, Cristo hace esta oración y le pide al Padre, le dice: Señor, por favor, que esta iglesia, que este cuerpo, que esta gente, todos sean uno. Impide, por favor, de alguna manera que esta gente se divida, porque Cristo conocía y conoce muy bien el poder que tiene la división para destruir. En cambio, la unidad nos permite crecer, avanzar. Adórale que Cristo vive. Todos los que están aquí, todos los que son parte de esta obra, son semejantes a un ladrillo. Tú no sirves de nada siendo un ladrillo que esté tirado en el patio de una casa. Usted y yo, como ladrillos, somos útiles uniéndonos uno con otro, uno con otro, uno con otro, uno con otro. Y solamente de esa manera levantaremos un muro, un castillo, una fortaleza. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo enseñó sobre el poder destructivo de la división. Eso está escrito en Mateo capítulo 12, verso 25. Cristo dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. ¿Hay alguien aquí? Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Por eso que hay iglesias, congregaciones que comienzan muy bien, pero pasa el tiempo y no permanecen. ¿Cuál es la causa? La división. Esta obra tiene unidad de pensamiento, unidad de objetivos, unidad de palabra, unidad de doctrina. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aquí no hay ninguna persona que piense contrario a lo que se enseña aquí, porque esta casa no es una casa de división. Esta casa es una casa unida. ¿Escuchó cómo lo dije? Unida. Vamos, levante su mano y diga amén, 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 amén. Mire que la división es peligrosa. En Marcos capítulo 3, verso 25, Cristo dijo: si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. De la misma manera, Cristo habló en Lucas capítulo 11, verso 17. Cristo dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma, más temprano que tarde, caerá. Y mire qué terrible, porque esta temática nos tiene que hacer considerar el poder destructivo que tiene la división. Todos aquellos que predican en esta obra tienen que tener ojo y vista de águila, de atalaya, para poder observar cualquier cosa anómala, extraña, que pueda socavar los fundamentos de esta obra que ha costado sangre, sudor y lágrima. Y el primero que sangró por esta obra es Jesucristo, comprándola a precio de sangre. Vamos, levante su mano y diga amén, 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 amén. Los apóstoles constantemente le advertían a la iglesia sobre el peligro de la división. Por ejemplo, Pablo le escribe a la iglesia, a los creyentes, y les hace un llamado a fijarse en todos aquellos que en la iglesia causaren divisiones. Eso está escrito en Romanos capítulo 16, verso 17. Pablo dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones
y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Mire qué tremendo eso. O sea que el mandato del apóstol Pablo, mediante la iluminación del Espíritu de Dios, fue: necesito que la iglesia, todos los creyentes, se fijen en aquellos que causan divisiones. Y esa gente que causa divisiones tienen que ser señalados. O sea que el divisor es tratado de una manera más rígida, incluso que un adúltero, un fornicario, un mentiroso, un ladrón. Adórale que Cristo vive. En Tito capítulo 3, verso 10 al verso 11, el apóstol Pablo dice: a los divisores llámenles la atención, y si no obedecen, expúlsenlos. Mire qué interesante eso. O sea que este asunto de dividir no es algo que Dios lo vea con mucho agrado. Tito capítulo 3, verso 10 al verso 11 dice: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Mire qué tremendo eso. O sea que una persona que venga a una obra, cualquiera sea la obra, y venga a dividir, se está metiendo en problemas. Delante de los ojos de Dios, el divisor, aquel que le gusta andar sembrando por ahí discordia. ¿Cómo está mi hermano? En el abrazo te hablan al oído. Sí, porque hay gente que tiene una forma particular, peculiar de abrazar. Dios le bendiga a mi hermano, y te dejan ahí. Y se van. Cuidado con esa gente. ¿Cuántos dicen amén? Tan larga que tiene la lengua el hermano. Siempre he tenido esa inquietud yo. Y la tiene bífida, partida en dos. Adórale que Cristo vive. En Tito capítulo 3, verso 10 al verso 11, el apóstol Pablo habla sobre lo que hay que hacer con esta gente que es divisora del cuerpo de Cristo. Tito capítulo 3, verso 10 al verso 11 dice: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido. O sea que no importa cuán misericordioso quiera ser ese pastor, pastora, obispo, hermano, líder, predicador, tú no puedes pasar por alto la palabra. Porque muchas veces la gente comete el error, sobre todo pastores, me predico a mí mismo, que muchas veces queremos ser más misericordiosos de lo que Dios verdaderamente es. Y sin lugar a dudas, Dios es misericordioso. Dios le da oportunidades a la gente. Es más, Dios a mí me ha dado muchas, y a usted también. Pero hay momentos en los cuales las cosas sobrepasan todos los límites. Y en esa posición, este hombre llamado Pablo le enseña a la iglesia y le dice: al hombre que cause divisiones después de una, ya te hablé una, después de una y otra amonestación, deséchalo. Porque hay gente que no entiende. Hay gente que no entiende y no quieren entender. Y mire qué interesante, el apóstol Pablo le dice a esta gente: yo necesito que tú la deseches y entiendas, por favor, que ese divisor se ha pervertido y peca y está condenado. Mire, yo como pastor he observado mucha gente así. Gloria a Dios que aquí no hay ninguno. Bueno, es lo que creo. Pero no, estoy un 99,9% que aquí no hay ninguno. Pero yo conozco gente que constantemente hace la misma. Y hay gente que después de hacer la misma y la misma, eso tiene que encenderte una señal de alerta.
Porque hay gente que no cambia. Pero pastor, si Cristo cambia. Sí, Cristo cambia, pero hay gente que no quiere cambiar. Hay gente que no quiere cambiar. Y en ese contexto el apóstol Pablo le dice: por favor, convéncete, esa gente se ha pervertido. Y no solamente eso, no están bajo juicio, sino más bien bajo condenación. Y esta palabra a mí me impacta mucho. Judas capítulo 1 verso 19. Judas solamente tiene un capítulo. Judas 19 o Judas capítulo 1 verso 19. Referente a los que dividen, este hombre llamado Judas dice: estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu de Dios. Es decir, que una persona que constantemente está buscando la manera de dividir lo que se ha construido es una persona que te está gritando en la cara que no tiene al Espíritu de Dios en su vida. Porque Dios nunca va a dividir su obra. La obra es de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y Dios es el interesado número uno en que su obra crezca. ¿Cuántos le dan palmas de alabanza al Señor? Dicen que mediante los aplausos la tensión baja. Y ahora podemos pasar a otra etapa. Hay dos mujeres en la Escritura que se asemejan a lo que muchas veces se da en las congregaciones. Dos mujeres. Una de ellas se llamó Evodia y la otra se llamó Síntique. Miren qué interesante, Evodia y Síntique. Dos mujeres que estaban en la misma iglesia y se cree que eran parte del liderazgo. Tenían bastante protagonismo en la iglesia. Dos mujeres. Una de ellas se llamó Evodia y la otra Síntique. Dos mujeres que tenían cierta reputación, liderazgo, dirección en la iglesia. Gente supuestamente importante, referentes para otro. Dos mujeres que estaban en la misma iglesia, pero divididas. Cuando el pastor colocaba en algún lugar a Síntique, Evodia no decía gloria a Dios. Cuando el pastor colocaba a Evodia en algún lugar, Síntique no se gozaba. Dos mujeres que estaban en la misma iglesia, pero competían entre sí. Estaban divididas. Se odiaban, se aborrecían. Y eso no puede pasar en la obra. Y mire qué interesante, porque esta gente, Evodia y Síntique, se postraban y derramaban su alma delante de la presencia del Señor. Pero entre ellas no se llevaba. Oraban en el mismo altar, y cuando Evodia se levantaba, caminaba para la izquierda y Síntique para la derecha. Estaban divididas en la misma iglesia, pero divididas. Cualquier semejanza con la realidad es pura casualidad. Solamente debo decirle a la luz de esta palabra que eso es un pecado, porque Dios aborrece la división. Dios aborrece los divisores. Tú tienes que ver la manera de llevarte bien con todo. Es más, entre paréntesis, esto no estaba en el bosquejo lo que voy a decir ahora. Es una realidad. En todas las congregaciones hay gente rara. En todas las congregaciones hay gente extraña. Gente que no mira la cara, gente que no saluda, gente que es indiferente. Gente que llega tarde y se va temprano. Gente que no es capaz de saludar a nadie. Son solos. Pero la Biblia dice que mientras de ustedes dependa, mientras de nosotros dependa, tenemos que estar en paz con todos. Porque hay gente que muchas veces dice, y buenos cristianos se encuentran con este tipo de gente extraña, rara en la iglesia. Y como el hermano raro te mira de una manera rara, tú también le sigues el juego. Yo también lo voy a mirar raro. Si él no me saluda, yo tampoco lo saludo. Salúdalo igual, míralo bien, enséñale. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso?
Porque la Biblia dice que mientras de nosotros dependa, tenemos que estar en paz con todo. Si alguien tiene un problema conmigo, es problema de él, pero yo no tengo problemas con nadie. Yo paso por este pasillo, por ese pasillo, los saludo a todos, le doy la mano, abrazo, puñito. De todo. ¿Cuántos dicen amén? Porque la iglesia de Cristo no puede estar dividida. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia de Cristo tiene que estar unida. Filipenses capítulo 4 verso 2. Pablo le escribe a estas dos mujeres. Y dice en Filipenses capítulo 4 verso 2. Pablo les escribe a estas mujeres y dice: yo les ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Si yo hubiese sido Pablo, lo hubiese añadido: díganle por favor a Evodia y a Síntique que ya están bien viejitas, déjense de tontera, están dando mal ejemplo en la iglesia, tienen que estar unidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Miren qué interesante, dos mujeres viejas ya y peleadas. Cuando tú llegas a un grupo que está hablando en la iglesia, salúdalos a todos. Hay hermanas que llegan y saludan solamente al que le cae bien. Dios le bendiga a mi hermana. Y los demás no existen, están mal. Por más que dances, llores, grites, digas amén, leas la Biblia, te amanezcas orando, estás mal. Uno de los anhelos y proyectos que tiene todo pastor es que su gente no se le enferme. Hay cosas que enferman a la gente. Para eso Dios nos habla en esta hora bajo el tema divisiones en la iglesia. Tú no puedes tener divisiones en la iglesia. Cualquier espíritu raro que traiga, déjalo en tu casa. En esa parte tenían que decir amén. Estoy seguro que a Evodia y a Síntique le gustaban todos los mensajes de su pastor y de su pastora. Le encantaba ir al culto de mujeres. Síntique se sentaba allá y Evodia se sentaba ahí, al lado de la hermana Dalia, por ese sector, separadas. La pastorita predicaba, predicaba y decía aleluya, oh gloria a Dios, amén, amén. ¡Ah! Pero estaban divididas. Estoy seguro que Evodia y Síntique amaban todas las predicaciones de su iglesia, menos esa que habla sobre la bendición que hay en vivir en armonía. Estoy seguro que a Evodia y a Síntique le gustaban todas las alabanzas, menos esa que dice: no hay saludo más bonito que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Cuando el corista se le ocurría tocar eso, Evodia y Síntique arrancaban al baño. Y se sentaban ahí en la taza del baño y escuchaban. Terminó la alabanza, vamos para arriba, ya el culto de nuevo. Vamos, dale un fuerte aplauso de alabanza al Señor. Estoy seguro que a Evodia y a Síntique les pasaba eso. A Evodia y a Síntique les gustaban todas las predicaciones, excepto la que aparece en Salmos capítulo 133 verso 1, que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Si hay algo que necesita la iglesia para poder crecer, avanzar, desarrollarse, es unidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén a eso? Si hay algo que necesita la iglesia de Jesucristo, es unidad. Es unidad. Tenemos que estar unidos. Tenemos que estar unidos. Cuántos desafíos, cuántas cosas, cuántos proyectos tenemos que hacer más adelante. Cuántas obras tenemos que hacer. La iglesia tiene que estar unida. No podemos andar peleando como el gato y el perro. ¿Cómo se llama usted, hermano? Tom,
y usted Jerry. Hay algo raro ahí. Tom y Jerry. ¡Oh, por Dios! Hay una palabra y con esto termino. En Proverbios capítulo 6, verso 16 al verso 19, el Señor nos habla sobre el poder destructivo que tiene la división y sobre lo que significa delante de los ojos de Dios la división. Proverbios capítulo 6, verso 16 y verso 19 dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia, división entre los hermanos. Es decir, que para Dios este asunto de la división no es un juego. Mire, este mensaje es un mensaje un tanto encarador. Y qué bueno que se hayan reído en algunas partes. Pero la verdad que este asunto de la división es sumamente dañino, destructivo. Su iglesia no puede estar dividida. ¿Cuántos dicen amén? Si estás unido a Cristo, por favor, necesito verte unido a la iglesia. ¿Cuántos levantan su mano y dicen amén, 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 amén? Vamos a darle un fuerte aplauso de alabanza al Señor. Póngase de pie, por favor, la iglesia. Jesucristo le enseña a sus discípulos, a la iglesia, y les dice: toda la ley se centra, número 1, en amar a Dios con toda tu fuerza. Y número 2, en amar a tu prójimo como a ti mismo. No me digas que eres un buen cristiano porque solamente estás unido a Cristo, pero no tienes la capacidad de unirte a la iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Y esta palabra viene a hablarnos sobre la importancia que tiene la unidad y sobre lo peligrosa, devastadora que es la división. Pero Dios en esta hora coloque en nosotros un espíritu de unidad con el cual podamos llevar a cabo grandes proyectos, batallas, pelear batallas juntos. Esta no es la obra solamente del pastor Walter. Esta es la obra de ustedes también, de la iglesia, de aquellos que fueron comprados a precio de sangre. Todos tenemos que tener la misma visión, el mismo mensaje, la misma palabra, la misma orientación, la misma brújula, la cual es su palabra. Vamos, denle un fuerte aplauso de alabanza al Señor. Abrimos el altar. Si alguien necesita pasar al frente, si alguien necesita orar, hablar con Dios y decirle: Señor, ayúdame. Muchas veces me ha costado entender este asunto, porque en mi casa siento a Dios, en mi trabajo siento a Dios. Puedo hablar contigo, pero en esta hora me doy cuenta que no solamente tengo que estar unido a ti, sino también a tu cuerpo, al cuerpo de Cristo, el cual es la iglesia. Gracias, Padre eterno. Gracias, 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 gracias. Oh, mi alma te adora, mi alma te adora, mi alma te adora. Gracias, Padre eterno, por esta tu palabra. Yo quiero orar, Señor, en esta hora, por esta obra que tú has puesto, Señor, en nuestras manos. Por esta obra, Señor, que tú nos permites presidir, dirigir. Hombres y mujeres, ancianos, adultos, niños, adolescentes, jóvenes. Permítenos, Señor, que esta obra crezca, se desarrolle de una manera sólida. Que nada, Señor, opaque el crecimiento que tú tienes determinado para esta obra. No queremos ser un estorbo, Señor, a lo que tú quieres y anhelas hacer con nosotros. Y yo te ruego, Señor, en esta hora, que esta palabra que ha sido predicada quede, Señor, grabada en nuestro corazón, en nuestra vida.